Buenas tardes, aquí saludándolas, grabándoles la clase hoy lunes por la tarde. Para hoy mismo la voy a pasar, ¿verdad? La voy a pasar al chat y ya que, según les comenté la semana pasada, pues tengo que ir a Izabal y pues Verónica me dio permiso de grabar la clase y podérselas transmitir, ya que era difícil por tema de internet fuera de la ciudad y luego ya se dieron cuenta que hasta ahorita está el Zoom ya más o menos funcionando porque como que la computadora se me configuró y pues ya ustedes se dieron cuenta los problemas que me ha dado un poco la computadora. Pero ya gracias a Dios ya vamos por acá. Y entonces hoy vamos a seguir ya avanzando, nos toca ya la sesión 9 y también acuérdense que siempre vamos a entrar con un poquito de historia, ¿verdad? Ahora para hablar en relación, nos quedamos en los jueces, habíamos hablado en las sesiones anteriores, primero cómo elige Dios al pueblo en el Sinaí, hace una alianza con él, luego les promete la tierra, luego van entrando en la tierra, ¿verdad? A través de Moisés, luego muere Moisés y vimos todo ese proceso lo vimos con el libro del Génesis, con el libro del Éxodo. Vimos que todas estas manifestaciones de Dios desde la alianza en el Sinaí y las otras manifestaciones se fueron pues como codificando, por decir así, en leyes, en normas, como las vamos a encontrar en el libro de Levíticos. Luego vimos también en el libro de Números cómo se narra los 40 años que estuvieron en el desierto, cómo el pueblo llegaba a desesperarse, a pedirle a Moisés que, pues que para qué los había dejado, los había sacado de Egipto, ¿verdad? Que no tenían comida, que no tenían nada, entonces pues se rebelaba. Y así pues llega Moisés al monte Nebo, logra ver la tierra prometida, que es la de Canaán, ¿verdad? Y la logra ver a la distancia y muere. La clase pasada nos tocó pues la entrada a la tierra prometida. Yo espero que hayan leído un poco el pasaje de Jericó y el de Ai, pero con notas de pie de página y que cuando platiquemos la otra semana, si Dios lo permite, ustedes me hagan sus comentarios. Si no lo hicieron, por favor, lean la conquista de Jericó y la conquista de Ai. Lo leímos en clase, pero yo les sugerí que buscaran una Biblia de estudio, sobre todo una Jerusalén de estudio, una Pueblo de Dios de estudio, y leyeran las notas de pie de página para poder realmente dar una interpretación real y poder tener pues un diálogo con ustedes de lo que comprendieron en esa lectura ayudadas por las notas de pie de página. Es importante que lo hagan para ir captando la forma de interpretación y sacar frutos del esfuerzo que hacen al entrar en este estudio que es pues de conocer la escritura, ¿verdad? Es pues un diplomado de Sagrada Escritura donde ustedes están estudiando todos estos temas. Entonces hay que ir encontrando ese hilo conductor de la historia de la salvación que se va narrando y que tiene un contexto histórico, un contexto cultural. Acuérdense que lo que aprendimos anteriormente con cómo manejar la Biblia, pues se nos dieron los contextos geográficos, literarios, culturales y las tradiciones orales, no dejar, no olvidar, no permitir que nos olvidemos de que cómo fueron, cómo se llegaron a escribir esas tradiciones orales donde se habían transmitido las experiencias de Dios de generación en generación.
y cómo, a pesar de que la manera de contarlo podía diferir, no ser la misma, pues se esforzaban en mantener el mensaje lo más cercano a la realidad que fuera. Entonces, que la realidad es Dios y el protagonismo es de Dios. Pero entonces fíjense que esto, cuando se pone por escrito, necesariamente, indispensablemente, tenemos que captar qué género literario utilizaron. Acuérdense que el género literario es el vehículo en el que se pone el mensaje escrito. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. No se puede leer igual una narración que un poema. No se puede leer igual un poema que un himno. No se puede contar igual una anécdota, una parábola, una alegoría. Tienen distintas connotaciones. Una metáfora, yo debo de entender qué estoy leyendo y para eso pues hay que saber leer para darse cuenta qué es lo que estamos haciendo y poder encontrar el mensaje. Hemos dicho muchas veces de que nos quedamos solo en una lectura superficial de forma. Este estudio nos permite entrar no solo en la forma, sino al fondo del texto. Por eso, antes de empezar cualquier tema, tenemos que empezar un poquito la parte histórica, la parte, el contexto histórico para ponernos en contexto, para saber realmente qué es lo que estamos leyendo. Y aunque en la escritura pareciera fácil, ¿verdad? Porque se va contando de una página, pues entra una narración. Acuérdese que se recopilaron las tradiciones orales y se pusieron por escrito, y que no se recopiló solo una, sino todas y todas se mezclaron cuando hablaban del mismo tema. Eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo en el tema de la monarquía. Porque lo que vimos al final de la semana pasada era el periodo de los jueces. Y en el periodo de los jueces también les dije yo que leyeran con nota de pie de página, pues un poquito a Sansón, que es uno de los jueces, aunque es interesante leer a cada uno de los jueces, pero está Gedeón, Sansón y pues Samuel, que Samuel va a tener dos libros, primero Samuel, segundo Samuel, que posiblemente al principio era uno solo, pero que por razones que ya hemos explicado muchas veces, se puso por escrito en dos, debe de haber venido en un solo rollo, pero luego se pusieron pues escrito de forma separada, pero que llevan un mismo hilo. Y lo que vimos de último es que Samuel forma parte del el último juez, ¿verdad? Y el primer profeta, y entonces tiene varias características que tenemos que ir captando poquito a poco en la lectura. Y es importante descubrir en la historia de este periodo que se puede seguir en los relatos del libro de Samuel que combinan y juxtaponen, oigan lo que les estoy tratando de decir, juxtaponen, mezclan diversas tradiciones. Cuando se habla de tradiciones, están hablando de las tradiciones orales, yavista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, y puede ser que hay otras, ¿verdad? Pero estas son las que ya tenemos como clasificadas por los estudiosos bíblicos. Estas tradiciones estaban desde el principio de toda la experiencia de Israel. Y la experiencia de Israel ciertamente es única, porque todo su entorno tienen una tendencia religiosa, son religiosos, pero creen en un Dios nacional y pues este Dios pues puede ser una montaña, puede ser un río, puede ser el sol, pues, o sea, que le dan culto a la naturaleza. Ustedes pueden ver
la originalidad de Israel en Génesis 1, que todo lo creado, a todo lo creado, no hay que darle culto, porque el himno canta el poder creador de un solo ser. O sea, se le da culto y así termina este himno con el día séptimo, el día de descanso, el día de darle culto, de darle reconocimiento, de alabar a Dios por su obra creadora. Esa es la originalidad de Israel. No le da culto a las criaturas, no le da culto al poder del imperio. Pero eso no significa que no le atraiga hacerlo, sí que le atrae. Y ahí es donde va a estar el problema de todos los libros. Pues ya los habíamos visto con los jueces, porque estos jueces, aunque eran personas que un poquito al entrar a la tierra custodiaban, administraban el buen comportamiento, el buen manejo, pues al final la mayoría de ellos, no todos, pero sí se corrompían, ¿verdad? O se corrompieron. Entonces aquí vamos a descubrir cómo siempre Israel está viendo a sus vecinos, está viendo cómo les va mejor, cómo tienen esto, cómo tienen otro. Es un poco el contexto de la monarquía, ¿verdad? Que todas estas tradiciones orales, pues lo que van diciendo a Samuel sobre todo, de que ellos ya no quieren jueces. Ellos quieren, como las otras naciones, pues un rey, un monarca, alguien que los gobierne. Y hay una serie de pasajes preciosos en el caso del mismo Yahvé que dice, bueno, pues si quieren que los dominen, que los esclavicen, bueno, que tengan un rey. O el mismo Samuel que dice, no, ¿y cómo van a querer tener un rey? Ustedes ya tienen uno. Dios es el rey, Dios es el Señor. Otra vez vamos a Génesis, ¿verdad? Si Él es el creador, si Él es el Señor, si Él es fuente y origen, pues es el dueño de todo, ¿verdad? Entonces, si Él es el dueño de todo, Él merece el reconocimiento, Él merece el primer lugar. Es justo darle por derecho, la justicia por derecho, darle el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y no pues ni sacarlo, ni apropiarme de ese lugar, sino que dárselo a Él. Pero ya vemos que eso va a ser difícil para Israel y es difícil para nosotros también. Entonces el libro de los reyes va a entrar en esa temática, ¿verdad? En que Israel quiere tener un rey. Entonces el pueblo de Israel plenamente ya se ubicaron, se fijan que cuando vimos la entrada Josué pues llevando al pueblo, a las tribus, para ubicarlas en Canaán, para sentarlas, ¿verdad? Para llevarlas, ponerlas. Acuérdense la palabra asentamiento, ¿verdad? Asentado. Se llegan a poner a un lugar que no les pertenecía a ellos, se les estaba donando, era Dios que les estaba dando esa tierra. Y generalmente me hacen esas preguntas, pero ¿por qué Dios da unas tierras que ya estaban pobladas? Bueno, por el primer lugar, porque es dueño. Ya vimos Génesis, es dueño, señor de todo y se las da a quien quiera. Pero en segundo lugar, eran tierras suficientes donde todos podían vivir. Pero para vivir todos hay que vivir fraternalmente, ¿verdad? Hay que hacer uso del diálogo, hacer uso de la tolerancia, de la prudencia, de muchas cosas. Entonces, ese va a ser el problema hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya vemos, dos hermanos, Canaán, o Jerusalén y Palestina, Israel y Palestina, pues hermanos desde siempre y peleando desde siempre. Entonces, ya cuando el pueblo de Israel, plenamente asentado en la tierra de Canaán, se organiza políticamente después del periodo de los jueces y constatando en esos libros que la mayoría de ellos se habían corrompido, que no se podía confiar en ellos, se les había elegido por ser ancianos venerables, por haber conocido muchas veces toda esta historia,
¿verdad?, de salvación, pero resulta que no funcionó así, sino que ellos también se alejaron, se corrompieron. Y entonces el pueblo elige el sistema monárquico de gobierno, ¿verdad? Quieren un rey que con los altibajos se mantendrá cerca de 4 siglos. Quiere decir que van a tener rey, pero tristemente, pues hasta el día de hoy, pues no lo tienen, ¿verdad? Entonces, solo duró 400 años esta realidad. Y de esos 400 años, pues entre David y Salomón, casi que se fueron 100 años, ¿verdad? Porque David, que fue el que conquistó la tierra, eh, pues la tierra para las tribus, gobernó más de 40 años y Salomón bastante más. Entonces, dice aquí que más o menos duró del siglo XI hasta el 587 antes de Cristo, el reino del sur, ¿verdad? Porque el norte duró mucho menos, porque lo que pasó fue que a la muerte de Salomón, pues se dividió las tribus, se dividieron en norte y en sur. Y entonces vamos a ver que en la parte sur, o sea, Judá, Jerusalén, pues se quedaron muy pocos, 2 tribus nada más, y en el norte se quedaron 10. Y resulta que el norte, mucho antes que el sur, fue devastado por muchos imperios, por los asirios, por los persas, por Siria, por Babilonia. Entonces, todos estos imperios, unos se asentaron ahí, se mezclaron, pues se fue perdiendo la identidad. Ahí van a encontrar ustedes a Jesús con el diálogo a la samaritana en el pozo de Jacob. O sea, los judíos no le hablaban a los samaritanos. ¿Por qué? Pues porque ellos habían perdido su identidad, no solo religiosa, porque se habían mezclado con muchas otras naciones, sino también la misma racial, de la raza, ¿verdad? De la pureza de la raza. Entonces, porque se habían mezclado. Entonces vamos a encontrar esa doble realidad y vemos que a pesar de que la samaritana en el Evangelio de Juan está en el pozo de Jacob, lo cual nos está diciendo, pues son de la misma familia, vienen de las mismas tribus, son hermanos, son parientes, pero no se hablan, ¿verdad? No se hablan. Consideran a estos, ya no los consideran parientes porque se han mezclado con otras sangres. Y entonces ahí tienen el diálogo, ¿verdad? A un judío que le habla a una mujer, no solo samaritana, sino mujer, ¿verdad? Y entonces ella le pregunta, ¿cómo es que tú siendo judío me hablas a mí que soy una samaritana? Bueno, pues en este periodo de Salomón, 400 años después del principio que estamos viendo, pues ese imperio que duró un tiempo se divide en 2. Y el norte sucumbe 200 años antes que el sur, pero el sur también sucumbe y ya nunca más vuelven a tener una monarquía. Es más, pierden casi la tierra, ¿verdad? Desde el exilio de Babilonia y luego van teniendo otras circunstancias difíciles con los griegos, con los romanos, después son devastados, después son sacados, en fin. Entonces, es la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Entonces, aquí es donde nosotros, permítame un momentito, que voy a... Bueno, ya estoy de vuelta. Solo la tenía aquí, pero como grabé la otra clase, entonces para que no se me confundieran los folletos en este espacio, pues
ya tenía las dos clases preparadas con el PowerPoint, pero el otro folletito lo tenía aquí nomasito, pero me tenía que levantar. Gracias. Bueno, entonces como todo, tenemos que ver lo que nos dice el catecismo en sus numerales 120, 23 y 436 sobre este acontecer, acontecimiento y luego un poquito de historia, ¿verdad? Y empieza con esto que estamos viendo aquí. Ya están asentados, ya tienen la tierra prometida, pero entonces ahora que ya está todo esto, ellos empiezan, dice, con el reinado de David se inicia políticamente hablando la edad de oro de Israel. ¿Por qué se llama la edad de oro? Porque en este momento, como ya están las 12 tribus asentadas, ya está el imperio pues prácticamente consolidado. David como guerrero ha provocado la paz dentro de Israel. Entonces la gente está contenta, tiene trabajo, va progresando y entonces es el momento, oigan, es el momento donde se inicia la escritura de la tradición oral hasta este periodo. Es decir, que todo lo que hemos visto anteriormente, el Pentateuco, Josué, el Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, Jueces, Josué y Jueces, pues hasta este momento se van a empezar a poner por escrito. Ya los acontecimientos han sucedido mucho tiempo antes, ya han sido transmitidos de muchas formas orales, a lo que llamamos tradiciones orales, y entonces en este periodo de oro, de paz, de tranquilidad, a ver, ¿cuáles son los 4 elementos que provoca David? En primer lugar, pues provoca la paz interna, porque él está guerreando externamente e internamente están protegidos, ¿verdad? Se levanta ese gran muro de protección alrededor de la ciudad y el país está protegido. Luego de que provoca la paz, pues el desarrollo humano, ¿verdad? Los imperios pues están lejos y él gobierna con tranquilidad. Y ya con Salomón hay templo, ¿verdad? Salomón construye el templo y entonces ya el culto a Yahvé ya tiene más forma, más modo. Entonces es el rey, ha provocado la paz, ha unido a las tribus, porque a todas las tribus las asentó en su lugar, le dio un territorio, ha provocado la paz, ¿no?, con todos los gobiernos. Entonces es rey, dio la tierra a todas las tribus, provocó la paz y tiene el templo. Entonces, prácticamente el país está contento con estas realidades, ¿verdad? Y por eso esperan de Jesús de Nazaret ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hijo de David, pues que haga lo mismo como Mesías, ¿verdad? Como es el Mesías, es el esperado, el anunciado, pues por lo menos tiene que hacer eso, pues unir las tribus, reinar, provocar la paz y pues establecer el culto en el templo. Es lo elemental. Y entonces dice que con el reinado de David inicia políticamente hablando la edad de oro de Israel. El vacío de poder que existía en Egipto y Mesopotamia permitió que las tribus que habían entrado en Canaán bajo el mando de Josué varios siglos antes, acuérdese que pasó todo ese periodo de los jueces que vimos cronológicamente, que fueron varios siglos, ¿verdad? Llegaron a convertirse en una gran nación unificada.
La monarquía se instituyó con la necesidad de presentar un frente común y compacto de todas las tribus. O sea, lo que se trataba era que todas las tribus eligieran a un solo gobernador. Porque acuérdense que los jueces, aunque iban uno, fueron 12, los sustituían, ¿verdad? O los relevaban, pero hoy ellos querían ser gobernados por un monarca, que todas las tribus se eligieran para que a la hora del combate y la hostilidad de los filisteos, que van a ser los enemigos más grandes, ¿verdad? Estaban ahí en la zona de Gaza. Mire, ¿le suena a filisteos? Filisteos, o sea, viene de la palabra Palestina hasta el día de hoy. Representaban una seria amenaza para Israel, que era militarmente más débil. Bueno, pues ya ven dónde empieza la historia que hoy la actualizamos con los noticieros, ¿verdad? Junto a esta situación de emergencia está también el estilo de vida de los pueblos vecinos que se regían por monarcas. Los israelitas consideraron la monarquía como signo de grandeza y superioridad, y el espectáculo deslumbrador de los reyes cercanos despertó cierta envidia en las almas de los israelitas. Por eso quisieron ser como las otras naciones, pidiéndole a Samuel un rey. Samuel, que era el último juez, pues ahora le están pidiendo un rey. Ahí tienen ustedes la cita. Primero Samuel 8, versículo 5. Y el hecho, pues, no es solamente político. Hay sombras de poca virtud en la implantación de la monarquía. O sea, si se dan cuenta, no es solo un tema de querer ser gobernados de alguna manera bien, ¿verdad? Sino que hay envidia, están viendo pues a sus vecinos que los superan un poco porque tienen rey. Y fíjense una cosa, fíjense que aquí ya están suplantando al Señor Rey, al que les ha dado la identidad de pueblo en el Sinaí, al que les ha dado una alianza, al que les ha dado una tierra, al que les ha dado una heredad. No, ahora ellos quieren sustituirlo por una persona. Fíjense lo serio de la petición y podríamos decir, pues, el comportamiento humano tan natural como decimos hoy, ¿verdad? Que cuando vemos al vecino con mejores cosas, pues nosotros como que nos duele que tenga eso y que nosotros no lo tengamos. Entonces, en primer lugar, pues hay sombras de poca virtud, porque estamos viendo, ¿verdad? Y hubo críticas en un primer momento, pues las motivaciones para tener rey eran muy humanas, eran pues mezquinas, ¿verdad? Un poco. Y en el primer momento disgustaron a Samuel, sobre todo cuando rechazaron a sus dos hijos que él había puesto en su lugar como jueces, cuando se sintió viejo, pero a quienes ganó la avaricia y la corrupción. Pues Samuel como juez, hay que leer un poquito en Primera de Samuel, hay que leer un poquito cómo fue que nació, ¿verdad? Cómo va esta historia de él. Que pues su madre Ana no podía tener hijos y va al templo y pide. Bueno, el templo que tenían en su momento, ¿verdad? Que no, que estamos todavía en este periodo de los jueces, no hay monarquía, por lo tanto no hay un templo de Jerusalén. Entonces él ve a orar y ahí está Elí, ¿verdad? Y la oye, la confunde como que está alcoholizada y ella le cuenta su pena. La cosa es que se va a su casa y le dice que va a tener un hijo, pues es Samuel. Y ya desde aquí, cuando vemos un nacimiento que nace de un estéril,
ya sabemos claramente que lo que nos está diciendo es obra de Dios, ¿verdad? Ya, porque ya hay claras noticias, evidencias de que las personas no pueden procrear por su propia naturaleza. Entonces, ya vemos que es Dios que está actuando y desde el principio, pues ya se dice, es el hombre de Dios, ¿verdad? O tiene una misión, o bueno, ya está prefigurado ahí. Entonces, pues Samuel, siendo el hombre de Dios, se queda como juez, pero cuando él ya está mayor, nombra a sus dos hijos que lo sustituyan y el pueblo no lo acepta, ¿verdad? Y en lugar de aceptarlos, le piden un monarca, un rey. Entonces, hay dos razones por las que se incomoda. Uno, porque ya tienen un rey, es Yahvé, y luego no le aceptan a sus dos hijos. ¿Y por qué no aceptaron a sus dos hijos? Porque estaban súper corrompidos y por la avaricia, por la codicia, por querer tener más, ¿verdad? Y entonces Samuel, por encima de sus opiniones personales, obedeció a Yahvé. Y aquí hay que leer un poquito estos primeros capítulos del libro de Primera de Samuel, eh, los primeros 9 capítulos, ¿verdad? Para ponernos en contexto teológico. Dentro de la historia se mueve toda una acción de Dios que nosotros la debemos ir captando con la lectura del texto bíblico. Y dio los pasos necesarios para la institución de la realeza, cuando la suerte recayó sobre Saúl. Aquí tenemos al primero, ¿verdad? Al primer rey, Saúl. ¿Dónde lo encontramos? En Primera de Samuel, capítulo 9, eh, al, al capítulo, aquí no hay versículos, del capítulo 9 al capítulo 31. Los primeros capítulos que les decía de Samuel es un poco, no exactamente como sabemos las biografías, pero sí hay un poquito de relatos de su persona, ¿verdad? De su nacimiento y de todo eso. Entonces, eh, había una gran angustia, dice, había una gran angustia en la región por el acoso que se había convertido en ocupación. O sea que los filisteos ya estaban, ellos habían entrado y conquistado la tierra, pero ahora venían los filisteos y querían quitárselas, ¿verdad? Entonces ya hay un acoso y ya dice, habían ocupado parte estos filisteos. Samuel era demasiado viejo para llevar a Israel a una batalla. Cuando se habla del nacionalismo es que cada nación tenía una divinidad y de acuerdo a lo bien que le iba a esta nación, se consideraba el, que el Dios que la protegía y que la gobernaba, pues era poderoso, era fuerte, ¿verdad? Entonces ahí está el nacionalismo y el instinto de supervivencia. O sea, ya comparaban a Yahvé, pues ¿será que Yahvé es tan bueno? Pues nosotros no tenemos esas cosas, no nos va tan bien. ¿Será que Yahvé es rey? ¿Se le olvidaría ya Yahvé? Parecía muchas veces que a Yahvé se le olvidaba, ¿verdad? Como cuando se quedaron tantos años en Egipto y hasta que Dios oyó los gritos, ¿verdad? Se habían quedado muchos años, muchos siglos. Y ahora pues ya están en una tierra, ya son otras generaciones, pero están pasando penas, ¿verdad? Y penas como las que hoy pasa Israel y Gaza, ¿verdad? Y entonces resulta que esta situación que estaba viviendo, pues no se llamaba Israel todavía, ¿verdad? Sino que estaban en todo ese proceso de gobernar. Entonces, Saúl, a quien lo consideraban, eh, dice, le distinguían porque era alto, tenía una gran estatura y pues era campesino, pero su personalidad era llamativa. Cuando Saúl acudió a Samuel, fue por pura coincidencia, por decir así,
porque se le habían perdido unas burras. Y entonces su papá lo había mandado a buscarlas y no las encontraba con el criado, ¿verdad? Y entonces el criado le dice, vamos al visionario. Ahí van a encontrar ustedes distinto nombre que se le da al profeta, ¿verdad? Es el contexto de la época. Y entonces dice, vamos al visionario a preguntarle por las mulas extraviadas. Y, y este visionario, que es Samuel, fue avisado por Yahvé de que, bueno, si iban a elegir a un rey, este era el que tenía que elegir. Entonces Samuel lo consagra con una unción de aceite y lo presentó luego al pueblo. Israel tenía ya un rey elegido. Y aquí la característica es que no lo elige el pueblo, lo elige Yahvé. No lo elige el profeta, lo elige Yahvé, ¿verdad? Es la voluntad de Yahvé. Y esto sucede más o menos en el año 1030 antes de Cristo. Saúl reinó pues del 1030 al 1000, o sea, más o menos 30 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Esperaba que él tuviera muchas victorias, que saliera adelante, pero pronto se dieron cuenta, justificó su poder creando para ello el núcleo de un ejército regular de hombres valientes. Entonces estaba llenando las expectativas del pueblo. Pronto afloró el conflicto entre los últimos de los jueces y el primero de los reyes. Pues ya sabemos que el último de los jueces es Samuel y el primero de los reyes es Saúl. Porque Samuel constantemente, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. El profetismo en Israel, que no era solo único en Israel, sino que también las otras naciones tenían sus reyes y sus profetas, sus falsos profetas y sus buenos profetas, pues el profetismo era algo natural en aquellos lugares y en aquellos tiempos. Pero los problemas que empiezan a dar es que el profeta aconsejaba, pero asesoraba al rey, pero en nombre de Yahvé, ¿verdad? No era desde sus propias ideas, por decirlo así. Y entonces dice que el conflicto sucedió porque Samuel le recordaba que solo había designado un rey bajo el imperativo de la necesidad e insistencia del pueblo que quería una monarquía, pero que se recordara que ya había una no monarquía, sino teocracia, ¿verdad? Había una teocracia, porque Dios era el que dirigía y regía todo, ¿verdad? Entonces, no podía él actuar en la política, aunque fuera el rey, no podía hacerlo al margen de Yahvé. Y Saúl construyó su prestigio sobre las fuerzas militares. En el curso anterior hablábamos de esta realidad ya en el catolicismo se llama pelagianismo, ¿verdad? Y que hoy es muy, muy actual, muy, muy moderno, y que el Papa Francisco lo denuncia en su encíclica La Santidad, ¿verdad? Que él dice que hoy el pelagianismo está, pues, por todos lados y no es otra cosa que ser yo autosuficiente, no necesitar de Dios, hacer las cosas por mí misma, lo que tengo a mí me ha costado, lo que he hecho yo lo he hecho por mis capacidades y pues no hay gran necesidad de Dios. Es más, la salvación pues es porque yo soy muy católica, porque voy a misa, porque un poquito el tema de la oración del fariseo y el publicano, ¿verdad? Porque yo hago esto, yo hago el otro, ayuno, ayudo, hago esto. Bueno, ese es el pelagianismo, ¿verdad? Y aquí en el Antiguo Testamento no se llama así. En el catolicismo y a partir de Cristo, pues van a ser personas que rechazan la gracia
porque no la necesitan. O sea, no piden fe porque ya la tienen. No, o sea, ellos ya saben todo, ya tienen todo, no necesitan de Dios mucho, ¿verdad? Pero sí creen en Él, porque sí van, pero a la hora de los problemas le reclaman, ¿por qué me está pasando esto si yo hago esto y hago lo otro? Bueno, pues igual aquí Saúl, pues es el rey y él garantiza su reinado porque es un gran militar, ¿verdad? Y tiene prestigio por eso, porque tiene éxitos en las batallas. Pero decayó a medida que creció su autosuficiencia. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Pelagianismo en el catolicismo, denunciado por el Papa Francisco en la actualidad. Su ocaso, o sea, su pérdida de fama, de gloria, a pesar de eso, seguramente es su soberbia, ¿verdad? Coincide con la afirmación del prestigio de David. O sea que se va viendo a este jovencito pastor, sencillo, humilde, insignificante hasta cierto punto, porque tenía hermanos que lo aventajaban mucho más, no solo en estatura, en edad, y él simplemente era un pastor de ovejas, ¿verdad? Pero se va viendo la actitud de David y la actitud de Saúl, y se van comparando, ¿verdad? Y entonces eso va evidenciando cómo, pues, no es que Yahvé tome partido, aunque acuérdense que es tradición yavista, y este tema se va a reflexionar desde distintas tradiciones. Entonces, por una parte, ustedes van a encontrar un momento donde no se acepta la monarquía, porque no, porque ya tienen un rey, porque es Dios, porque, bueno, todo, una defensa al chavismo, una defensa grande, ¿verdad? Pero luego, pues se va cambiando esa postura. Entonces, todo eso son distintas tradiciones que se encuentran ahí. Entonces, aquí dice Cabal, su ocaso coincide con la afirmación del prestigio de David. Sin embargo, Saúl marca el inicio de una figura necesaria muchas veces para el pueblo, el representante oficial y garantizado por Dios. O sea, es Dios quien lo ha elegido, es Dios que lo pone en ese lugar y representa. Pero la viña, el pueblo, no es de él, solo está teniendo como una participación, ¿verdad? Luego entra David, entonces, que sustituyó a Saúl el año 1000, cuando éste murió, ¿verdad? En una batalla. Y sus exitosas campañas militares le permitieron ampliar y consolidar el territorio. Está hablando de David, que era un gran guerrero, ¿verdad? Y empieza esta narración y estaba todavía Saúl vivo, no había muerto, cuando está aquel tema de David y Goliat, ¿se acuerdan? Entonces, Goliat pertenecía a los filisteos, era casi un hombre muy alto, este era un niño pequeño, rubio, eh, pero no fue ni la astucia, fue simplemente la confianza en Dios que le permite vencer al filisteo, que era un gran guerrero y que iba equipado con su armadura y toda la protección, mientras que David llevaba solamente la protección de Dios y ¿cómo se llama? Su onda, ¿verdad? Que tira una piedra con su onda y pues bota al filisteo. Entonces, ahí vamos viendo los inicios, ahí todavía no es un rey, es un niño, pero estamos diciendo que se va comparando las actitudes, el comportamiento de David y de Saúl. Y entonces conquistó Jerusalén, ya lo platicamos, la hizo capital política y religiosa, Jerusalén, que está en el sur de Israel, y consiguió crear un reino prestigiado y unido. Es decir, le dio tierra a las 12 tribus, consolidó a las tribus, les dio paz, armonía, riqueza,
peleó por ellas, reinó muy bien y bueno, eso era lo que ellos querían. Su gran personalidad armoniza con acierto los deberes del ungido de Yahvé. Una de las cosas grandes que va a tener él, a pesar de sus fallas, sus equivocaciones, sus pecados, es que siempre, siempre, siempre le dio el lugar de Yahvé. Nunca, como Saúl, quiso sustituirlo. Ciertamente pecó, ciertamente falló, pasó todo eso, pero en el momento que el profeta llegaba y le decía, le hacía conciencia de su conducta, él inmediatamente recapacitaba, ¿verdad? Y se postraba ante Yahvé y pedía perdón, ofrecía sacrificios, en fin, y trataba de estar en una relación agradable con Yahvé. Entonces, todo esto hace que Dios, a pesar de sus múltiples faltas, que no es para que nos confundamos, sino para que veamos que la Escritura va a reconocer la grandeza del respeto, del temor, de que nunca sustituye el lugar de Yahvé, sino que siempre le da la primacía, tanto así que él es el que dice, ¿cómo es posible que yo reine aquí y viva en un palacio mientras que el señor, el rey, está en una carpa? Eso no puede ser, dice él. Tengo que hacerle pues un lugar adecuado. Y entonces, ese es un diálogo precioso donde él habla con el profeta y Yahvé le dice, ¿verdad? Al profeta, no, si a David yo le construí su casa, no me va a construir en una casa para mí, en los primeros momentos, ¿verdad? Porque dice, la tierra es mi estrado y el cielo es mi techo, o sea, él es el Señor y el dueño del universo. No necesita una casa, no necesita un lugar. Eso cuando está hablando del templo, ¿verdad? Eso ya va a ser un periodo después, más tarde. Pero en el primer momento, pues está toda esa reflexión. Y ustedes pueden constatar en el Salmo 50 que expresa su humildad cuando Natán llega a evidenciarle a él su gran pecado de homicidio y de adulterio, ¿verdad? Los dos juntos. Sería interesante que lo leyeran también un poco para darse cuenta de cómo se va desarrollando y cómo va actuando Dios, porque a veces en los temas así, cuando no tomamos en cuenta la tradición ni el sentido consciente de darle un lugar a Dios en nuestra historia, no entendemos. Dice, oye, ¿por qué David es tan amado y preferido por Dios si fue un pecador, fue un homicida, mató a mucha gente? Bueno, tantas cosas y que no es que, pues si la sabemos es porque está escrito ahí en la Biblia, ¿verdad? Y sí, lo hizo, pero también podemos constatar en el Salmo 50 que expresa su humildad y su capacidad de reacción cuando el profeta Natán le hace ver la gravedad de su pecado. Ha quedado como prototipo ejemplar del rey de Israel por esa acción humilde. También dice que cuando traen el arca, el que es el rey danza desnudo delante del arca, ¿verdad? Como un bufón, porque el rey tenía sus bufones que lo entretenían. Y el rey David, así, demostrando pues que él ante Dios no tiene nada, no tiene poder, no tiene honor, no tiene nada, está desnudo, ¿verdad? Y va danzando como un bufón. Esos pasajes son muy hermosos, están en Primera Samuel, y se vuelven a contar en distintas formas. En el reinado nacen estas esperanzas mesiánicas porque el pueblo quiere tener a un rey como David siempre. Y ahí es donde empieza la promesa del Mesías, ¿verdad? Un vástago de Jesé era su padre, es el que va a reinar siempre en el trono de David. Y va a heredar ese trono y va a restaurar un reino de justicia y de paz. Y los últimos años de su vida estarán marcados
un poco por sufrimiento que le ocasionan las intrigas del palacio y los hijos que le sucedieron. Pero al final de cuentas, el que va a reinar, porque tenía varios hijos, ¿verdad? El que reina es Salomón, hijo de Betsabé, que es el hijo del adulterio, pero no es el que nació inmediatamente, ¿verdad? Porque este murió, luego tuvo más hijos y es Salomón. Salomón sube al trono. Aquí miren ustedes. Bueno, esta es la imagen de David y Goliat. Miren, él es casi un niño y Goliat es no solo un hombre, sino es enorme, armadísimo, protegiendo toda su vida y todo con toda su armadura. Y David, ahí un jovencito, un chiquitín, solamente con su onda, ahí está la piedra que le cae cabal en el sentido y desploma. Eso lo volvió inmensamente famoso, ¿verdad? Importante. Entonces, vean aquí, dice, el elegido del Señor y la instauración de la dinastía mesiánica. Llegado a la corte de Saúl, David adquiere una gran fama obteniendo la victoria sobre el filisteo Goliat. Se convierte en favorito y luego en yerno de Saúl, es decir, se casa con una hija de Saúl, pero muy pronto tiene que huir ante la envidia de su suegro. Se casa con la hija de Saúl, pero Saúl le tiene envidia. Vean ustedes estos sentimientos, ¿se acuerdan? Ya lo vimos en los jueces, ya lo hemos ido viendo en algunos personajes y vemos que eso no lleva nada bueno. Cuando para no pelearse, para no tener un enfrentamiento con Saúl, porque David lo ama, entonces huye, ¿verdad? Huye. Lleva una vida errante de fugitivo y a veces tiene que refugiarse en campamento enemigo. Pero cuando muere Saúl, pues le abre el camino al trono. Comienza por ser nombrado rey por dos tribus del sur, pues Judá y Benjamín, ¿verdad? Y luego, gracias a su política, que es guerrero, hábil, es reconocido por las otras 10 tribus del norte, a fin de gobernar sobre las 12 tribus en Hebrón, muy al sur y muy adicta a la tribu de Judá. Entonces ya decimos, al sur queda Judá y Benjamín, todas las demás se van al norte. David ordena trasladar el arca de la alianza a la nueva capital y quiere construir también el templo, ¿verdad? Pero el profeta Natal le dice que no puede. Al contrario, el profeta confiere a la casa de David un gran prestigio, porque es estratega militar, pero porque acuérdense que Saúl también lo era, pero más que todo tiene una fe profunda. A él, se dice que él escribió y cantó muchos de los salmos que tenemos, porque realmente él tocaba su instrumento y alababa a Dios en todo momento. Entonces es la figura del rey perfecto, ¿verdad? Sin embargo, sucumbe ante el abuso del poder y comete el asesinato y el adulterio. Pero cuando Natán no es tan consciente, para ella se le había subido el poder a la cabeza, ¿verdad? Pero cuando Natán, el profeta, le cuenta una historia, él, y le dice que él es el protagonista de esa historia, David sabe reconocerlo, se arrepiente y tenemos esta expresión en el Salmo 50 o 51 en algunas Biblias. Es un personaje lleno de virtudes, pero también de grandes delitos. En el recuerdo de Israel, David sigue siendo el príncipe ideal fiel a la alianza. Moisés, David son los personajes centrales en Israel, ¿verdad? En adelante se vivirá esperando que un descendiente de David venga a devolver al pueblo la gloria que alcanzó alrededor del año 1000. Pues eso mismo que ha hecho David es lo que se esperaba que hiciera Jesús, ¿verdad? Al menos lo esperaban sus apóstoles y mucha gente. Aquí es donde ustedes ven el mapa y en este mapa ven las tribus, ¿verdad?
Aquí ven ustedes, este es el sur. Este es el sur, aquí está Hebrón. Miren, aquí están los filisteos, la franja de Gaza, miren, es un pedacito, ¿verdad? Aquí está Benjamín, Jerusalén, ¿verdad? Y aquí tenemos a las otras tribus al norte, Dan, Galaad, tenemos Yisrael, tenemos Gabaón, Manaín, bueno, tenemos a varios por acá, pero o sea que tenemos que ver, esta es la parte norte y esta es la parte sur. En esta parte puso su, su lugar de gobierno David, trajo el arca de la alianza, que era lo que les contaba, del norte para el sur, que es donde les digo que iba él danzando desnudo. Aquí tienen, aquí en esta parte, Jerusalén, aquí tienen Jerusalén, es donde pueden ver donde él pone su gobierno y quiere traer el arca para acá, ¿verdad? Pero el arca pues viene en una casa de campaña, ¿verdad? Ese es todo esto que ve de este color, es el reino de David y las 12 tribus que asentó. Y luego viene Salomón, y yo creo que por aquí nos quedamos porque, pues ya nos llevamos la hora. Les agradezco que vean la grabación, que lean en su Biblia algunos pasajes. Teníamos anteriormente la conquista de Jericó y de Ai, y ahora tenemos un poquito la sugerencia de leer los primeros capítulos de Primera Samuel, ¿verdad? Un poquito si quieren, pueden leer al final de los jueces, pero si no, todo está resumido en Primera Samuel. Así es que les agradezco mucho, feliz tarde, feliz semana y si Dios permite nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho.